Bueno, Generación Malvinas comenzó hace 15 años atrás, en el año 2008. En realidad ya 1 o 2 años atrás habíamos comenzado con mi papá. Yo vivía en San Lorenzo, mi papá es combatiente de Malvinas, Edgardo Arnoldo. Yo estaba estudiando periodismo y empezamos a hacer un programa de radio, que de hecho fue el primer programa de radio que hice, con primera intervención en los medios de comunicación, que llamábamos Generación Malvinas. Y precisamente lo conducíamos él y yo, y entrevistábamos a sus compañeros y íbamos contando historias de la guerra de Malvinas. Generación Malvinas pretendía eso, desde el programa de radio, poder amplificar y contar las historias que durante muchos años habían quedado ocultas o simplemente no habían tenido el tratamiento, la visibilidad que nosotros creíamos que merecíamos. Digo nosotros con mi papá. Yo era un estudiante de periodismo, de la Tecnicatura de Periodismo, y bueno, él siempre se animó a hablar de los temas vinculados a su historia personal. Entonces hicimos un programa de radio en la ciudad de San Lorenzo, de la cual él era oriundo, y en donde yo viví 14, 15 años. Bueno, ahí empezamos con Generación Malvinas, y siempre en las charlas que yo tenía con él, desde muy chico, él me planteaba de que nosotros, sus hijos, los hijos, teníamos que hacer la continuidad de lo que ellos habían iniciado como un camino después de la guerra, ¿no? La posguerra, que era el reclamo permanente por la causa Malvinas y la continuación o la continuidad de los centros de excombatientes que se habían formado en la provincia de Santa Fe y en el resto del país. Así que bueno, primero con el programa de radio, después muy cercano al 2 de abril, quien era presidente del Centro de Combatientes de Rosario, Rubén Rada, lo llama a mi papá y le dice: mirá, Edgardo, están buscando un testimonio en un canal de televisión de acá de la ciudad, en donde el padre y el hijo militen juntos o puedan contar al respecto de qué siente un hijo al respecto de la participación de su padre en la guerra. Vinimos con nuestra historia y con nuestros valores y con nuestras banderas a contar lo que sentíamos, y bueno, a partir de allí se genera el grupo de hijos y de hijas que nació precisamente ese año, después del 2 de abril del 2008, después de la entrevista. Yo hago público mi número de teléfono e invito a todos aquellos hijos e hijas que se querían sumar a formar Generación Malvinas, y en ese momento también lo hicimos con otros hijos o con otros chicos de nuestra edad, que no eran hijos de combatientes, pero que sí tenían un acercamiento, una intención de reivindicar lo que nuestros héroes hacían en la diaria. Y bueno, ahí empezó Generación Malvinas y nunca más se detuvo. Ha pasado por diferentes etapas, de hecho con diferentes compañeros y compañeras. De hecho yo también he tenido momentos de mayor participación y de menor participación, pero bueno, el grupo siguió, se mantuvo en el tiempo, hicimos indumentaria, contaba Laura hace un ratito, primero tuvimos unos buzos verdes, el nombre y el lema nunca se modificó, y aquí estamos, 15 años después, sosteniendo los mismos valores y las mismas banderas que nuestros padres cuando volvieron de Malvinas. Lo que creo importante es esto: son la continuidad de un espacio que se creó para contención personal, para mejorar la calidad de vida propia y de su grupo familiar, y para sostener el reclamo permanente de soberanía sobre el archipiélago. Me parece que eso es de un gran valor, sobre todo por la cantidad de años que han pasado y la cantidad de chicos y chicas que se han sumado. Hoy tengo 35 años, mis compañeros algunos son más chicos. Cuando yo empecé tenía 20, y bueno, somos todos muy jóvenes, éramos todos muy jóvenes, y todo se fue resignificando con el paso del tiempo, pero la esencia sigue siendo la misma. Yo siempre digo de que Malvinas o Generación Malvinas para mí es parte de mi identidad, o sea, es parte de mi vida cotidiana, pero sobre todo de mi identidad, de quién soy. Soy el hijo de un excombatiente de Malvinas,
que asumo ese rol con responsabilidad, pero con mucho orgullo y con muchas ganas de seguir haciendo lo que siempre hicimos en casa, que fue hablar de Malvinas, contar nuestra historia y seguir militando en la causa Malvinas. Eso para algunos, el hecho de tener el legado puede ser un peso, pero bueno, en mi caso no sin dejar de lado esa mochila, pero sí con la responsabilidad y con las ganas de continuar, sabiendo de que es una responsabilidad muy grande, pero también con la entereza de saber de que esto es importante y que lo tenemos que seguir. Insisto, Malvinas para mí es parte de mi identidad. Generación Malvinas es el grupo que pudimos formar a partir de una idea que nació de la conversación permanente con mi viejo en cualquier día de mi vida durante mi infancia, y la participación con el resto de mis compañeros y compañeras, de los hijos y las hijas, es encontrar un hermano que vivió la misma historia con matices, pero que durante la infancia y la adolescencia y después la adultez compartimos casi lo mismo, digamos. El proceso de la posguerra fue muy similar para todos, incluso si uno se va por fuera de los límites de la provincia de Santa Fe, es muy parecido en el resto del país. Uno encuentra similitudes, historias de vida, lo que contaban las chicas hace un rato al respecto de los silencios o la posibilidad de hablar en el colegio, no hablarlo, hablarlo en casa, no hablarlo, y también de nosotros poder empezar a construir quiénes éramos y qué hacíamos y por qué lo hacíamos. Bueno, creo que Generación Malvinas es eso, y a futuro creo que nosotros lo que podemos aportar es la nobleza de continuar con lo mismo que iniciaron nuestros padres. Lo veo como un proceso natural. Nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar. La diferencia es que ahora estamos más grandes y asumimos nuevas responsabilidades. Y a futuro vamos a ser muy parecidos a lo que son nuestros padres, en mi caso mi papá ya falleció, pero lo que era mi viejo, aquellos que queremos seguir con esto. A veces en la familia no todos los hermanos participamos de la misma manera, pero aquellos que decidimos asumir este rol, seguramente seamos bastante parecidos a nuestros padres en el hecho de estar en el centro de combatientes, compartir un asado, continuar con las actividades solidarias, continuar con las actividades educativas, con las actividades sociales, ir a los actos, participar del 20 de junio, el 27 de febrero, y bueno, seguir hablando de Malvinas desde lo político, desde lo social y de lo importante que es para nuestro país, incluso porque hay un pedazo de nuestra tierra que todavía nos falta y que está bajo dominio del imperialismo inglés. En mi casa, a diferencia de tal vez de mis compañeros, que yo siempre escucho de que sus padres no hablaban o que sus padres no se expresaban al respecto, mi papá, desde que yo tengo uso de razón, siempre habló de Malvinas, o siempre nos habló de Malvinas a mí, a mis hermanos, hasta incluso con mis amigos. Cuando mis amigos iban a casa y todos sabían que mi papá era excombatiente de Malvinas, si alguno se animaba a preguntar o quería saber, él siempre respondía y siempre tenía alguna historia para contar. Generaba mucha curiosidad en mis amigos o en los chicos, o en los chicos sobre todo, de hecho hoy lo sigue generando, qué había pasado en la guerra, o qué había pasado en el conflicto, o qué era haber ido a una guerra, ¿no? Eso me parece que como en el imaginario de ver películas y demás, surge una curiosidad. Y bueno, mi papá siempre tenía una respuesta para eso, una anécdota o algo que contar. También siempre iba, con respecto a la escuela, vivíamos en un pueblo, vivíamos en Cerodino,
que fue el lugar donde me crié, nos criamos con mis hermanos. Y bueno, era él y otro muchacho, eran los dos excombatientes de Malvinas, pero era el que contaba o el que iba a las escuelas. Y tengo el recuerdo de estar en la escuela primaria y que mi papá esté en el salón para el 2 de abril o para los actos, contando su historia en Malvinas. Entonces, yo lo vivía con total naturalidad. Mi viejo era un tipo abierto a esas cuestiones, también a dar entrevistas, a hacer notas. Hace poco también me acercaron un archivo en donde mi papá, en el canal local de ahí del pueblo, regional, daba una nota y yo habré tenido 3 o 4 años y estaba ahí. Yo no lo recordaba, pero al verlo me di cuenta de que mi viejo toda la vida, y yo tengo el registro de que toda la vida habló de Malvinas, y cada vez que había un acto, había una entrevista o había un momento vinculado a Malvinas, yo he estado con él. Teníamos una relación muy cercana, teníamos una relación de hablar mucho también, y bueno, o sea, para mí eso fue fundamental y me formó. No me formó tanto, ni desde lo académico, ni me formó desde lo emocional y de saber qué era Malvinas y empezar a escuchar los relatos y participar hasta he participado de alguna asamblea, o cuando se empezaron a formar los centros de combatientes, mi papá iba a las reuniones y yo iba con él. Entonces toda esa dinámica de la militancia, de estar ahí, de escuchar, de ver, hasta de ver discusiones, que se levanta el tono y todo eso, lo que pasa en cualquier institución, yo estaba ahí. Y después cómo armar un acto, cómo pensar el acto, de qué hacer, qué no hacer, hasta de movilizaciones al Congreso Provincial, a la legislatura provincial o a la legislatura nacional, yo iba con mi papá. Entonces tengo como esa práctica y esa esencia de estar ahí siempre y mamarlo desde muy chico, digamos. O sea, era parte de mi vida. Sigue siendo parte de mi vida, nunca lo dejé. Entonces, bueno, nada, eso. En la escuela era el hijo del excombatiente, en el pueblo era el hijo del excombatiente de Malvinas, y nunca me pesó. Obviamente, cada vez que se acercaba el 2 de abril era una fecha triste o una fecha pesada, de mucho cruce de sentimientos, en donde él la pasaba mal, o se ponía triste, o notábamos, como decían mis compañeras, que le cambiaba un poco el humor, o tenía algunos cambios en su conducta, y bueno, y también de pasarla mal, o de tener episodios de que se despertaba por la madrugada y demás, pero bueno, fue parte de lo que nos tocó cuando éramos chicos, y yo aprendí mucho del relato de él, de la participación en la militancia, en el centro de excombatientes y en el contacto permanente con sus compañeros. Y estar presente en reuniones, en comidas, en asado, y de escuchar las historias de los muchachos. Creo que sé mucho más de Malvinas por el traspaso oral que por lo que me formé académicamente. De grande sí empecé a leer. Empecé a ver obviamente documentales, todos los documentales que había de Malvinas en mi casa se veían, no era que se apagaba el televisor ni se cambiaba, mi papá los dejaba, y bueno, nada, el ejercicio de la militancia, digo yo, él fue un militante permanente de la causa Malvinas, desde que volvió nunca se detuvo, y bueno, siguió hasta el último de sus días, era su motor y su identidad. Bueno, no, la verdad que no lo imaginaba así. Yo tengo facilidad para expresarme, para hablar, mi viejo también lo tenía. Tal vez cuando era más chico era más tímido, y el hecho de estudiar periodismo y venir a la ciudad, porque yo venía de un pueblo, me permitió abrirme mucho más a eso. Y digo, al diálogo, al contacto con el otro, aquel que no conocía. Y cuando el grupo se empezó a formar,
bueno, me llamaba un poco la atención, pero no me era ajeno, o sea, no me era ajeno. Más allá de que los chicos no han tenido la posibilidad que yo tuve de hablar tanto con mi papá o de conocer tanto, los sentimientos o los procesos fueron los mismos. El proceso de la década del 90, de no tener laburo, de esperar novedades cuando tu viejo se iba a marchar o estaban discutiendo alguna ley provincial, alguna ley nacional, el hecho de la angustia por el 2 de abril, de los malos momentos cuando tu viejo la pasaba mal por alguna secuela de la guerra, el hecho de desconocer parte de tu historia e irla a buscar con un compañero. Más allá de que mi viejo ha contado mucho, yo también he aprendido de sus compañeros y a uno va armando el rompecabezas. Pero bueno, el proceso fue el mismo, digamos, el proceso fue el mismo, más allá de los matices. Por eso digo, el proceso, todo este proceso desde el 82 hasta la actualidad, para todos fue el mismo, más allá de las diferencias de las edades, pero tuvo matices, los matices personales de la vida de cada uno, ¿no? De que sí, de no tener laburo, de que la situación económica mejoró en cierto momento, esas directrices de la formación de los centros de combatientes, de pasar mucho tiempo en el centro de combatientes, de pasar mucho tiempo en comunidad, ¿no? En grupo, en formar parte de. Nosotros somos como una gran familia ampliada. Como toda familia tiene problemas, tiene diferencias, tiene su propia vida, ¿no? Pero a pesar de eso seguimos juntos porque nos une la causa y nos une un sentimiento. De hecho, yo creo que la mayoría de los compañeros y compañeras que llegan por un sentimiento, una cercanía, y que después se empiezan a formar y empiezan a comprender cuál es la magnitud de la causa Malvinas, y inclusive más allá de la guerra, como lo contaba Laura también, qué significa la causa y por qué estamos acá y por qué sostenemos estos valores y estas banderas. Digo, los valores de la solidaridad, del amor al prójimo, de estar cerca del que está al lado tuyo, de tu par, ¿no? El centro de combatientes sirvió para eso, para darnos contención los unos a los otros en situaciones difíciles. Y bueno, eso nos unió. Eso nos unió y nos permitió salir adelante. Y bueno, y después vinieron las reivindicaciones a partir de la lucha. Todo lo que se ha conseguido hasta acá, incluso a que hoy nosotros estemos acá sentados hablando de Malvinas, es porque ellos nunca bajaron los brazos. Y porque también mucha gente, sobre todo el pueblo, nos abrió la puerta de su casa, nos abrió su corazón y nos dio la posibilidad de reinventarnos. Pero sobre todo por un amor propio y una necesidad de salir a contar de quiénes eran y por qué habían ido a defender la patria, la bandera, sin miedo de hablar de patria, ni de bandera, ni de símbolos patrios, ni de la causa nacional. Porque muchas veces también empiezan las diferencias ideológicas, que la ideología todos las podemos llegar a tener, pero hay algo que está por sobre todo eso, que es nuestra bandera, nuestra patria, y nosotros la queremos defender. Y a esta patria le falta Malvinas.